los efectos secundarios del minoxidil, ya sea en la cabeza o en la barba, son los mismos. Vamos a ver. Pues ya saben que este líquido, pues así como tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Los efectos secundarios son los mismos tanto para la cabeza como si lo estás usando en la barba. La única diferencia es que si lo estás usando en la barba, la cara absorbe mejor el producto y tus efectos secundarios sistémicos son mucho más agravados que en la cabeza. Al final viene siendo lo mismo. Agarras el minoxidil y te lo echas en donde sea que te lo echas. Si estás usando líquido, el primer efecto secundario que vas a tener es la resequedad. El líquido viene con 3 ingredientes: minoxidil, alcohol para diluirlo y glicol propileno. El glicol propileno es el que nos causa la resequedad. Él absorbe la humedad. Si tú quieres prevenir que se te reseque la cara, en lugar de usar líquido, puedes usar la versión espuma, que es un poco más cara, casi el doble de cara, ¿no? Te echaste minoxidil y tú eres de los que crees que echándose más minoxidil, pues te va a ir mejor, ¿no? Bueno, para los que han visto mi canal, saben lo que a mí me pasó. Yo estuve utilizando minoxidil. En la cara me estoy aplicando 2 mililitros de minoxidil y en la cabeza me estuve aplicando 1 mililitro de minoxidil y lo hice más o menos por 2 o 3 semanas. ¿Qué pasó? Cuando abusas del minoxidil, empiezan realmente los efectos secundarios feos, ¿no? Empieza dolor de nuca, te empieza un dolor en la parte de atrás de la cabeza. Mientras más te sigas aplicando, más se van agravando. El dolor de nuca se te convierte en una migraña severa. La migraña, si no te la tratas y si tú sigues pareciendo Rambo, Terminator, yo qué sé, echándote una cantidad exagerada de minoxidil en la cara, viene la visión borrosa y pues posibles desmayos. No te eches minoxidil de más. Este asunto es en serio, ¿no? Así como a muchos no les dan efectos secundarios, a muchos les dan efectos secundarios mucho más agravados. No juegues con esto. ¿Qué otros efectos secundarios te dan? Bueno, ya vimos qué pasa si abusas del producto, ¿no? Con el uso normal del producto, ¿qué efectos secundarios esperas, aparte de la resequedad? Muchas personas también retienen líquido las primeras semanas si están utilizando el minoxidil. Te hinchas bastante, te pones... No subes de peso. La gente cree que se sube de peso. No se sube de peso. Te estás hinchando con líquido en tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo puedes combatir? Tomando bastante agua, ejercitándote, reduciendo el consumo de sodio, o sea, la sal, en tu dieta. Y con eso lo puedes combatir. Otro efecto secundario muy común es el ritmo acelerado del pulso cardíaco. El minoxidil fue creado como una droga para combatir la presión alta. Los efectos de crecimiento de pelo del minoxidil vinieron después de que las personas que se trataban la presión alta empezaron a percibir crecimiento de pelo en todo el cuerpo. Entonces se creó la versión tópica del minoxidil que nosotros estamos usando, pero sigue aún siendo el medicamento para tratar la presión. De manera que si tú tienes problemas de presión o algún problema cardíaco, por favor consúltalo con tu médico. Nosotros no somos médicos, nosotros no somos expertos, somos entusiastas de las barbas. Otro efecto secundario que también te puede dar es la somnolencia. Cuando te aplicas el minoxidil, te vas a sentir cada vez con menos energía y con más ganas de dormir. Vas a dormir por tiempos más prolongados. Eso se debe a la alta concentración de minoxidil en tu cuerpo. Si tú te sientes demasiado cansado, sientes que no rindes, te sientes con poca energía, al disminuir las aplicaciones, volverás a tener energía de nuevo. Esto dura también unas cuantas semanas. Este minoxidil, no sé qué efecto tengan las personas, pero las vuelve altamente hipocondríacas. Creen que cualquier aflicción desconocida que tengan es a causa del minoxidil. Así que ya les platiqué acerca de los efectos secundarios más comunes. Ahora les voy a platicar acerca de los efectos que no les van a dar provenientes del minoxidil, que son básicamente mitos. El minoxidil no va a agravar tu alopecia ni tu calvicie. Esto es un mito que está regado demasiado. Gente ignorante que no tiene nada más que hacer que paniquearse en lugar de leer un poco.
comienza a difundir estos mitos y la gente se los cree. ¿Qué es lo que pasa? Pueden pasar dos cosas. Ok, te estás echando minoxidil. Al echarte el minoxidil las primeras semanas, tus vellos entran en etapa anágena, o sea, etapa de crecimiento, están en reposo y empiezan a crecer. Para crecer deben caerse para volver a crecer de nuevo, ¿no? Tengo un video muy detallado acerca del shedding, por favor, mírenlo. Entonces, lo primero que la gente puede ver es que se le cae el pelo. Se echan el minoxidil en la barba o en el pelo, donde sea, y ¡puf!, se les cae. Obvio, ¿no? Está volviendo a crecer. Entonces la gente cree pues, que se quedó pelona, ¿no? El segundo caso, viene un pelón, ¿no? Está empezando a perder su pelo y comienza a utilizar minoxidil. Pues está empezando a quedarse pelón. El pelo que le va a salir es muy poco, ¿no? Pero va a mantener todo ahí. Debemos tener claro que la alopecia no tiene cura y siempre es progresiva. De manera que si tú tienes alopecia y estás usando minoxidil, visiblemente no vas a ver los efectos de la enfermedad. Sin embargo, esta se va poniendo peor y peor y peor. Después del tiempo que dejas de usar el minoxidil, se te va a caer una cantidad de pelo que antes nunca se te había caído. Y es porque tu enfermedad está más avanzada. El minoxidil no la cura, el minoxidil solo la esconde. Entonces la gente piensa que el minoxidil agravó efectivamente su calvicie. Y eso no es así. Otro efecto que no te va a dar con el minoxidil es la adicción. Tengo un video también detallado acerca de la adicción al minoxidil. El minoxidil no causa adicción ni en los folículos ni en tu persona. Esto es un mito. Por favor, vean el video que tengo hecho detalladamente acerca de este tema para comprender más de lo que estoy hablando. Aquí simplemente voy a decir, no, el minoxidil no causa adicción. Otro efecto secundario que no te va a pasar, pérdida de líbido o impotencia sexual. A ver, el minoxidil ha sido utilizado por más de 30 años en el mercado, principalmente para tratar la calva, ¿no? Esta moda de usarlo en la barba es realmente nueva, pero básicamente viene siendo lo mismo, ¿no? En 30 años de utilización de minoxidil, no ha sido documentado ningún caso de impotencia sexual proveniente únicamente del minoxidil. Sin embargo, hay otros productos que tienen como efecto secundario la pérdida del líbido y la impotencia, como lo es el finasteride o la finasterida. Entonces, las personas que utilizan minoxidil también utilizan finasteride o finasterida. Pierden el líbido, reportan la pérdida de sus erecciones. ¿Y qué pasa? Es que están mezclando cosas. No te puedes echar 1000 cosas y asumir que las 1000 cosas hacen lo mismo. O asumir que las 1000 cosas no hacen nada malo, ¿no? Cada cosa tiene su lado bueno y su lado malo. Aquí estamos viendo el lado malo del minoxidil. Sin embargo, la pérdida del apetito sexual no es un lado malo del minoxidil, es un lado malo de otros medicamentos. No sé, la gente se pone muy hipocondríaca. Lo atribuyen a dolores musculares, lo atribuyen a dolores de pecho, lo atribuyen a... Inclusive he visto personas que lo atribuyen hasta con la sinestesia, ¿no? Ver colores más vivos, colores más... No. Es hipocondría lo que tienes, no es un efecto secundario del minoxidil. Estos fueron los efectos secundarios del minoxidil. Muchísimas gracias por ver. Si quieren ver más temas como este, están cordialmente invitados a suscribirse. Yo estoy posteando muy seguido y seguiré posteando tan seguido como pueda mientras tenga imaginación para hacer videos. Regálenme un like si les gustó el video. Gracias por ver y ahí se ven.